Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre cómo la ciencia y la educación se conectan para mejorar el aprendizaje. Hoy vamos a hablar de un tema clave, el cual es el método científico en la neurociencia educativa y cómo la observación y la experimentación nos ayuda a entender mejor cómo aprendemos. Porque, aunque la educación parezca un arte, y ya sé un arte, detrás de ella también hay ciencia, y mucha ciencia. Cuando hablamos de neurociencia educativa, hablamos de una disciplina que une la neurociencia, la psicología y la pedagogía educativa. ¿Cómo aprende el cerebro? Pero, ¿cómo llegamos a este descubrimiento? La respuesta está en el método científico, la cual es el camino que nos permite pasar de una simple idea a una instrucción o a un conocimiento probado. Se basa en pasos ordenados, los cuales debemos seguirlos para conseguir un objetivo deseado, lo cual es la primera, la observación, en la cual nosotros vamos a poder ver, observar y analizar. La formulación de hipótesis, donde vamos a crear una propuesta nosotros mismos. La experimentación, donde vamos a experimentar si nuestra hipótesis es correcta o no. Y el análisis de resultado, el cual vamos a ver si hemos tenido una acertada hipótesis o ya sea no. En neurociencia, la educación en este método se usa para verificar qué estrategias realmente mejoran el aprendizaje. Por ejemplo, si estudiamos los efectos del sueño en la memoria o cómo las emociones influyen en la atención, cómo nosotros nos concentramos mejor con sueño o cómo nosotros nos concentramos mejor si estamos deprimidos. Nada se asume con verdad solo porque funciona o esté bien, ya que el método científico nos dice que nosotros debemos comprobarlo primero antes de decir que es verídico. Todo debe ser demostrado con evidencia. De lo primero que hoy vamos a hablar es de la observación. Observar significa mirar con atención, sin juzgar, sin buscar patrones, solo observarlo, verlo en su ámbito natural. En neurociencia educativa, la observación puede ocurrir en distintos escenarios. En el aula, observando cómo los estudiantes reaccionan ante diferentes estímulos, o incluso analizando los gestos, las posturas, el tono de voz de los docentes, los alumnos. A través de la observación pueden surgir diferentes preguntas que cada uno nos vamos a hacer, como ¿por qué algún estudiante retiene más la información visual que la auditiva? ¿O por qué influye el estrés en la memoria a corto plazo? Hay preguntas que se hacen en ese momento, el cual vamos a formular nuestras hipótesis para nosotros poder ver y observar mejor. Estas observaciones son el punto de partida, son el inicio de cómo nosotros vamos a ir desarrollando el método científico. Y de ellas nace la hipótesis. Estos suposiciones que luego serán puntos a prueba. La experimentación. Después de observar, llega el momento más emocionante, la experimentación, donde cada uno de nosotros vamos a experimentar si nuestra hipótesis es correcta y verídica. La experimentación es la forma de comprobar si lo que creemos es cierto. En la neurociencia educativa, los experimentos pueden implicar desde test cognitivos hasta el uso de tecnologías como la resonancia magnética o los electroencefalogramas. Por ejemplo, si un investigador observa que los estudiantes recuerdan mejor cuando dibujan lo que aprenden, pueden diseñar un experimento donde un grupo de alumnos estudian con dibujos y otros no. Luego ambos van a tomar las mismas evaluaciones y nosotros vamos a comprobar si estas mismas evaluaciones hacen diferentes efectos en cada uno de los grupos dados, ya sea en el grupo dado de los que
lo hicieron dibujando didácticamente o de los que solo lo aprendieron mecánicamente. Así, poco a poco, la experimentación va superando los mitos de la realidad. Nos permite saber qué práctica educativa está realmente respaldada por el cerebro y cuáles no. En esta vamos a ver cómo el cerebro capta mejor la información y cómo no. Y a su vez vamos a saber qué alumnos son favorables a este tipo de enseñanza, este tipo y forma de cómo enseñarle a ellos. La observación y la experimentación son los ojos y las manos del método científico. Gracias a ellos, la neurociencia educativa puede ofrecer respuestas confiables a preguntas que antes eran solo intuiciones. Ahora, después de que ya hemos comprobado todos los pasos, llega lo mejor y lo más importante. Todo ese conocimiento no se queda en el laboratorio o no se queda en la experimentación. Se lleva a las aulas de clases, que es la forma y el lugar donde transformamos la enseñanza y mejoramos lo que aprendemos, mejorando la calidad de educación en cada persona, en todo el país. Porque entender el cerebro no es solo una curiosidad científica, es una herramienta para construir una educación más humana y más efectiva, que sea más constante, ya que esta es la manera en que nosotros podamos desarrollar una forma de enseñanza mucho mejor que las anteriores que hemos tenido, mejorando la calidad de estudio de los estudiantes. Muchas gracias por su atención.